¿Me acompañáis en la lectura en Filipenses capítulo 1? Filipenses capítulo 1. Vamos a leer los 14 primeros versículos. Vamos a leerlos antifonalmente. Leo yo el primero, vosotros el segundo y así sucesivamente. Y el 14 lo leemos juntos. Filipenses capítulo 1. Los primeros 14 versículos del capítulo 1. Empieza diciendo así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Vosotros, de Dios nuestro Padre, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dios me es testigo de cómo nos amo. Y esto os pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, juntos. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Hace un tiempo, hace unos años, en uno de los viajes que hicimos a Corea, coincidimos una vez con un pastor de la India, era de Bangladesh. Coincidimos, conocimos, estuvo en el seminario, se estuvo entrenando con nosotros, también coincidimos en algunos entrenamientos. Un joven, era joven, que una anciana de una de las iglesias allí en Corea pues le aportó y le ayudó, le colaboró para que pudiera estar entrenando. Este joven, este pastor, volvió a su país, volvió a la India. Después de estar un tiempo preparándose, volvió allí a la India. Pero la India, no olvidemos que la mayoría es un país musulmán, por lo cual tuvo bastantes dificultades. Estuvo pasando y al día de hoy seguramente seguirá pasando grandes dificultades. Pero era un joven que estaba dispuesto a dar su vida por causa del Evangelio. Llegó un momento donde las autoridades del país donde estaba, de la ciudad donde estaban, que era de mayoría musulmana, lo detuvieron un día. Le detuvieron y le acusaron de cometer un crimen, le acusaron de asesinar. Evidentemente no tenían ninguna prueba, no había nada, por cuanto no había hecho nada, pero a él le decían, bueno, esto tiene fácil solución. Si tú reniegas de tu Dios, si tú reniegas de tu fe, si tú reniegas y dices que todo eso es mentira, mañana mismo estás en la calle, puedes salir. Este hombre pues negó esa situación. No saldré de aquí confesando una cosa que no he hecho. Y ese hombre estuvo en prisión durante mucho tiempo, pero él llegó a confesar: no me importa morir por causa del Evangelio. Amén. Son hombres y mujeres que conocemos, a veces contamos historias o anécdotas de gente que ha escrito libros en el siglo pasado. Son cosas que están ocurriendo en el día de hoy. En el día de hoy puede ser que alguien vaya a prisión por causa del Evangelio. No aquí en España seguramente, claro, pero sí en muchos lugares. Hay obreros, hombres y mujeres de Dios que están pasando por prisión. Eso puede ser una catástrofe, puede ser una tragedia para aquel que no entiende Evangelio. Amén.
para aquel que no entiende evangelio. Este hombre pudo predicar el mensaje en la cárcel. Este hombre pudo dar el mensaje a sus carceleros. Este hombre pudo salir por fin libre porque no fueron capaces de doblegar su fe. Pablo también, en la carta que hemos leído, en este texto que hemos leído hoy, también Pablo tuvo que pasar por una situación muy similar. Recordemos que esta ciudad, este pueblo, estaba todavía bajo el régimen colono de Roma. Era una región colonizada por Roma. En ese tiempo la iglesia primitiva estaba considerada como una herejía. Estaba perseguida por esa situación y se levantaron muchos en contra de este evangelio. Y Pablo tuvo que ir a prisión. Y fue donde escribió esta epístola. Y cuando estuvo en prisión, pudo decir las cosas tan grandiosas que dice en este texto. Yo me congratulo de estar en este lugar porque de esta manera se hace patente el nombre de Cristo. Él pudo decir estas cosas y se las pudo comunicar a sus discípulos que probablemente estaban allí orando y no teniendo respuestas. Pero en el versículo 14 que hemos leído, Pablo da una gran respuesta. ¿Cómo es que Pablo puede confesar que la prisión es la mayor bendición? ¿Cómo alguien puede decir eso? ¿A alguien de nosotros nos gustaría ir a la cárcel? A nadie nos gustaría ir a la cárcel. Pero Pablo dijo, es una gran bendición y que estaba disfrutando de poder hablar así, de esa manera, como estaba haciendo. Muchas personas creemos y pensamos, ay, es que mi trabajo es muy difícil, los negocios son muy complicados. Otros pueden pensar, es que las cosas no me funcionan en absoluto. Otros pueden estar pensando, estoy atrapado en enfermedades. Pienso que no puedo hacer nada. A veces las cárceles no son necesariamente físicas las que nos encadenan o las que nos tienen presos. A veces las situaciones que vivimos nos están encarcelando y nos tienen aprisionados. Por eso yo necesito, llegados momentos donde yo pueda pasar por ese tipo de cárcel, si no física, sí emocional o sí espiritual, yo tengo que ver y disfrutar en ese momento, aunque sea de la prisión, para hacer lo que estaba haciendo. Yo tengo que estar disfrutando y yo tengo que ver cómo Pablo consiguió poder disfrutar en ese momento. Pablo, estás loco, ¿cómo en la cárcel puedes estar disfrutando? Eso cualquiera lo diríamos. Pablo, ¿qué tornillo se te ha aflojado en la cabeza para que puedas estar diciendo que estás disfrutando en la cárcel? ¿Cómo es posible que en esa situación, y además pensando que las cárceles de antes no son las cárceles de ahora, ¿verdad? Yo no sé si alguno de vosotros ha estado en la cárcel. No, yo sí, pero no como interno, sino como visita. Ah, sí, hay algunas hermanas que sí que han estado en Alcalameco, pero de visita, cuidado, de visita y haciendo una obra de integración con presas. Y un servidor que estuvo durante casi 2 años de capellán en una prisión en Valdemoro 2. Las cárceles de ahora no son como las de antes. Ahora en las cárceles iba a veces, cuando íbamos a dar culto dentro de la cárcel, a tener nuestra función, iba a la capilla, veía que algunos iban con su televisión portátil. ¿Dónde van con eso? No, son televisiones para la familia, les pasan televisión y tienen televisión en las celdas. Tenían estudios, podían tener sitios para jugar, hay muchas cosas que pueden hacer en la cárcel. Sí, es una cárcel, evidentemente, pero no es como las cárceles de entonces, donde no te daban de comer si no te las lleva la familia, donde realmente estabas encadenado, donde era un sitio inhóspito, donde era un sitio feo, donde era un sitio oscuro, un sitio húmedo, un sitio que no era agradable. Hoy en día, bueno, es una cárcel, pero tienes tu cama, tienes tus cosas. Hoy en día estuvimos hablando, una vez hablé con la directora del centro, porque algunos chicos nos pedían cosas, ¿no? Es que nos hace falta, no recuerdo qué. Y yo hablé con la directora para decirle, oiga, mira, que los chicos me están diciendo que si podemos traer estas cosas porque dice que les hace falta. Y la directora nos dijo, mire, los chicos lo que hacen es que piden cosas para luego negociar con ellas y traficar con ellas. Dice, pero aquí todas sus necesidades están cubiertas. Todas y cada una de sus necesidades básicas están cubiertas. La comida, la bebida, ropa, dentrífico, cosas de aseo, todo lo tienen cubierto, todo lo que necesiten. Ahora,
Zapatillas, hombre, pues no son unas Adidas, no son unas Nike, son sencillitas. Pero si necesitan, todo lo tienen, no les hace falta nada. Si necesitan gafas, se les provee de gafas, es decir, todo. Hoy en día, todo menos libertad, estamos de acuerdo. Menos libertad, aquí en España. Sí, aquí en España. En aquella época no era así, no tenían nada. ¿Cómo, Pablo, puedes tú estar entonces disfrutando de esta situación y de estos momentos? Tenemos que encontrar la respuesta. ¿Amén? En estos momentos tenemos que encontrar la respuesta. En momentos donde yo conocí el Evangelio, entonces tú puedes tener la respuesta absoluta. Yo pude entender esto cuando llegué a entender esta palabra. Y cuando conoces la respuesta, es totalmente diferente. Cambian todas las cosas. ¿Por qué? Yo antes me esforzaba mucho en hacer las cosas. Tenías que esforzarte. No, es que tienes que esforzarte, tienes que hacer la visita, tienes que hacer el mensaje, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. Tienes que hacer algo, siempre. Porque si el pastor no hace algo, ¿verdad? Si el pastor hace algo... Yo recuerdo cuando vivíamos en la otra casa, en la urbanización La Alameda, que había una piscina comunitaria, a mí me daba vergüenza ir a la piscina. Digo, pero tengo tiempo para ir. Ya, pero ¿y si me ven los miembros de la iglesia en la piscina? Van a pensar que el pastor no hace nada. Van a pensar que, claro, el pastor es por la mañana, pero es mi tiempo libre, puedo ir a la piscina. Ya, pero ¿y si te ven los miembros de la iglesia? Y había un miembro de la iglesia que vivía en la comunidad. Y si me ve va a pensar que... Y si me ve más de un día va a pensar, ay, no voy. ¿Por qué? Se supone que siempre tienes que estar haciendo algo, estás preocupado. Pero después de conocer el Evangelio, no es necesario hacer eso. No es necesario. No es necesario estar haciendo cosas. Dios responde todo. Dios responde siempre. ¿Por qué tengo que estar así? A veces preguntamos. Muchas personas pelean por el dinero. Discuten por el dinero. Pero yo no necesito estar haciendo eso. Hoy incluso desde que eres pequeño escuchas hablar esto, es que no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. En la casa escuchas siempre, es que no tenemos dinero, no tenemos dinero. Desde que eres niño, papá, ¿me vas a comprar para los Reyes? No hay dinero. Y uno pensaba, pero ¿no son los Reyes Magos los que lo traen? Y como niño no entendía. Pero siempre desde pequeñito, y llegas a la iglesia y siempre, no hay dinero en la iglesia, no hay dinero. Al final, ¿qué es? Un problema. Al final se te mete en la cabeza. No es necesario tampoco pelear. No es necesario estar discutiendo por el dinero. No es necesario estar discutiendo ni peleando. Yo me asombro, admiro a las personas que pelean mucho en la iglesia. Las admiro. ¿Tanto tiempo tienen para discutir? Yo no tengo tiempo para pelear ni discutir. No voy a perder tiempo en discutir sobre algo, sobre nada. Para enfadarme por esto o por aquello. No tengo tiempo. No es necesario hacer nada de eso. Quien tiene respuestas es diferente. Tenemos que ser diferentes. ¿Cómo es que Pablo pudo estar confesando esta palabra en la cárcel, diciendo que era el mejor sitio y el mejor lugar y el mejor momento? Él pudo discernir algo importante, que os invito y os bendigo para que hoy en día podáis también vosotros recibirlo. Pablo, cuando recibió el Evangelio, recibió la sanidad de su pasado. Os bendigo para que podamos recibir nosotros la sanidad, esa sanidad que viene del pasado. Y a menos que nuestro pasado sea sanado dentro del Evangelio, inevitablemente volveremos otra vez a él. Si nosotros no sanamos nuestro pasado, lo muy probable es que volvamos a caer en lo mismo. Vivimos nuestras vidas de acuerdo con nuestra naturaleza humana y morimos con ella. De esa manera lo que está grabado en nosotros cuando vienen las circunstancias y los problemas es lo que sale. Cuando estamos en las prisiones espirituales, ya no físicas, en las espirituales, sale lo que durante muchos años se ha grabado. ¿Qué se ha grabado? Ahí no tengo tiempo, ahí no tengo dinero, ahí tengo este problema, no somos nada, somos pequeñitos, no valemos nada. Sale nuestro pasado, nuestras heridas, nuestras frustraciones, sale todo aquello que se ha grabado durante tantos años en nuestra vida, sale a flote en ese momento. Porque son muchas cosas donde nos hace que nos dirijamos a un destino que no es el que nos corresponde, pero que se ha enraizado en nosotros y nos lleva a esa destrucción, a ese destino. Pero como somos así, como siempre hemos sido así, y como siempre seguimos manteniendo nuestro problema del pasado, no hacemos nada.
Por eso cuando entramos en problemas y entramos en dificultades, entramos en las prisiones, en vez de ser como Pablo, disfrutar de ello, nos amargamos, sufrimos. ¿Verdad que los creyentes muchas veces sufren? Innecesariamente, pero sufren. No es necesario. Por eso la raíz, lo grabado, nuestra naturaleza, tenemos que cambiarlo dentro del Evangelio. Tenemos que cambiarlo con el Evangelio, porque eso es sanar el pasado. Tu raíz, lo que está grabado, tu naturaleza. Cuando seamos sanados de todo eso, recibiremos y se levantarán grandes obras en nuestra vida. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó al desierto. Y allí estuvieron. Durante más de 400 años vivieron en esa esclavitud en Egipto. Y vivieron 400 años como esclavos. Y cuando tenían un niño, tenían un hijo, ese hijo que tenían también era esclavo. Generación tras generación cayeron en ese problema de esclavitud. Cuando ellos salieron, Dios les dio una palabra. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Amarás a Jehová, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y no se quedó ahí, fue más allá. Y transmite esto a tus hijos. Transmite esto a tus hijos. Transmítelo a las siguientes generaciones, ¿cuándo? Cuando te acuestes. Por la noche, cuando te acuestes, transmíteselo. Cuando te levantes, transmíteselo. En la casa, cuando vayas por el camino, escríbelo. ¿Dónde? En la frente, en las manos, en las puertas, en las columnas. Escríbelo continua y constantemente. ¿Por qué Dios diría esto? ¿Por qué Dios dice esto? ¿Por qué nos enfadamos cuando a veces los pastores nos dicen tenemos que escuchar el mensaje más a menudo? ¿Por qué nos molesta cuando decimos es que tenemos que escuchar la palabra todos los días? Y algunos ponen la cara como diciendo ya suficiente te aguanté el domingo. ¿Por qué no estamos entendiendo que lo que Dios está diciendo en esta palabra es precisamente vosotros sois unos cabezones y os moriréis siendo cabezones? Sabía que no iban a entrar en la tierra prometida. Sabía que estos hombres que salieron de Egipto, ninguno iba a entrar. Solamente Josué y Caleb. ¿Pero qué está preparando? Está preparando a los remanentes. Remanentes. Por eso está diciendo los remanentes, con vosotros ya perdidos. Pero los remanentes, cambia su naturaleza. Remanentes, cambiar vuestra raíz, lo que se ha grabado, cambiárselo, porque si no es imposible que salgáis de esclavitud, es imposible que tengáis sanidad, es imposible que se restaure vuestra vida. Cambiar lo grabado, siempre cambiarlo. Dios quería cambiar la raíz, lo que está grabado completamente en sus vidas. Y hay bendiciones que hemos recibido y lo primero que tenemos que ver es que Dios quiere sanar nuestro pasado. Por eso Pablo tuvo un propósito para ir a la cárcel. Pablo podía haberse librado, si podéis leer la historia, se podía haber librado. El gobernador Festo vio que no había hecho nada, que no era culpable de nada, que además era ciudadano romano, que en el momento que él hubiera dicho algo, él saldría libre. Pero él apeló a César. ¿Por qué apelas a César si te voy a libertar? Porque hay un propósito. Tengo que ir a Roma. Tengo que llegar hasta ese punto. Porque tengo que marcar esta palabra en el centro mismo del imperio, donde de él va a salir la raíz para evangelizar todo el mundo. Porque todo el mundo tiene que conocer este evangelio. Había un plan y un propósito por el cual tú tienes que ir a prisión. Y si hay que ir a prisión por esa causa, ve. Si hay un problema, pero que por causa de ese problema este evangelio va a ser predicado, ve. Cuando haya un problema, no huyas, entra de cabeza. Sé que a veces no entendemos esto, pero no huyas de los problemas, tírate de cabeza a ellos. Porque si está dentro del plan de Dios,
vas a ver grandes obras de parte de Él. Amén. Si Pablo no hubiera entrado en este propósito, no hubiera entrado en ese barco, no hubiera habido ese naufragio, no hubiera habido cómo Dios habló a través de un ángel, cómo Dios le dio la vida de todos esos hombres, no pudo haber visto cómo él pudo hablar con César y no pudo haber visto nunca que este evangelio llegó hasta lo último de la tierra, llamado Finisterre en España. Amén. Pero él tuvo ese propósito. ¿Por qué Jesucristo tuvo que coger a sus 12 discípulos, a sus discípulos en aquel entonces? Y durante 40 días Dios habla sobre el reino de los cielos. ¿Por qué es necesario 40 días? ¿Por qué es necesario ese tiempo? Para que cambiaran lo que estaba grabado en la vida de los discípulos. ¿Por qué? Hoy veíamos con los remanentes. Porque cuando Jesús resucitó, ni los propios discípulos lo creyeron. ¿Qué salió? La naturaleza de los discípulos. La naturaleza humana. ¿Qué dice la naturaleza humana? Que no hay resurrección. Una vez muerto se acabó todo. Una remanente decía, quizás a lo mejor pensaron que como el que resucitó murió, ¿por qué no iba a resucitar al que resucitó? Y parece un juego de palabras, pero claro, Jesús resucitó a los demás. Lázaro, la hija de Jairo, pero claro, ¿quién resucita a Jesús? Tiene su lógica. No creyeron. ¿Qué salió? Su naturaleza humana, su pensamiento, lo que se había grabado, su raíz. ¿Qué dice? Los milagros no existen. La resurrección, ¿qué nos dicen? Que no existe. ¿No nos dicen eso? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que si no veo, no creo. ¿No es esa nuestra naturaleza? ¿No es eso lo que nos enseñan? ¿No nos están diciendo continuo y constantemente desde que somos niños que tanto tienes, tanto vales? Que para ser alguien tienes que estudiar y que si no tienes estudio no vas a hacer nada en la vida. ¿Cuántos remanentes no han escuchado esta palabra? ¿Cuántos mayores como nosotros, o incluso menos o más que nosotros, han escuchado esta palabra alguna vez en su vida? Si no tienes, no vales. Si no tienes estudios, no serás nada en la vida. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? Cuando viene la palabra, entonces, ¿qué sale? Nuestra naturaleza. Lo que se ha enraizado durante muchos años. Viene el problema y ¿qué ocurre? Que como no tengo, como no conozco, me deprimo, caigo porque aquí me voy a morir. Caemos en esta plataforma. Por eso, si cambiamos la naturaleza espiritual, tendremos la sanidad del pasado. Grandes milagros se levantarán. Son los milagros que Dios tiene preparados. Si conocemos el Evangelio, no hay nada que pueda ser un problema. Pues todo es de Cristo. Entonces, cualquier cosa que tú puedas pasar, vivir, experimentar, es un acontecimiento que Cristo mismo prepara. Es algo que Dios tiene controlado. Él va a cambiar tu destino. Él cambia el destino de tu familia también. Cambia el destino de tu iglesia y cambia el destino de donde tú estás viviendo. Tú eres el que estás cambiando. Es lo importante. Pablo fue a la prisión para estar delante del emperador de Roma, decía. En Hechos 19 dijo que le era necesario ir a Roma. Y es la segunda bendición que Dios nos da. Es la segunda bendición. Dios no solo nos ha regalado el Evangelio. ¿Cuántos tenemos el Evangelio aquí? ¿Todos tenemos el Evangelio? Es el regalo de Dios. No gratuito, cuidado, que a Dios le costó un precio, ¿verdad? Esa gracia, ese don, ese regalo, es que tú hoy seas un hijo de Dios. Amén. Por lo tanto, no es solamente el regalo del Evangelio, sino que además, como hijo de Dios, te ha puesto en lo más alto. Amén. Te ha puesto en la cumbre espiritual. ¿Qué va a estar sino los hijos de Dios? Dios te ha puesto en la cumbre. Dentro del Evangelio Dios te pone en la cumbre. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo. Vosotros, en vuestro trabajo, sois los que estáis en la cumbre. En vuestro trabajo, que nadie os mueva. No ser movidos en vuestros trabajos, porque sois cumbre espiritual. Remanentes, que nadie os mueva en vuestros estudios, en vuestros institutos, en vuestros colegios, en vuestras universidades. Que nadie os mueva, porque sois cumbre espiritual. Os ha dado Dios el Evangelio, pero además sois la cumbre. Sois lo más alto, lo más importante, lo más grande. Hay que sanar el presente también.
Somos los hijos de Dios hoy. Somos esa cumbre espiritual que Dios ha elegido. La gente puede ver en nosotros, mira este es como un esclavo, mira este es como nada. Pero ese nada y ese esclavo llegó a ser gobernador de Egipto. Era José. Dios le envió a ese lugar. Moisés no era nada y cuando Dios le habla y le lleva al monte Oreb, ¿qué dice? ¿Cómo voy a ir yo si soy un poco mudo? ¿Cómo no tengo facilidad para hablar? ¿Cómo voy a ir yo? Porque yo te voy a poner palabra en tu boca. Tú vas, pero yo iré contigo. No estás solo, tú eres cumbre espiritual. No importan nuestras limitaciones. Pastor, es que yo tengo un nivel muy bajo. Claro que tienes un nivel muy bajo. Por eso necesitas la obra del Espíritu Santo. Por eso necesitas que Dios obre en tu vida. Porque tú y yo no podemos, nuestro nivel es muy bajo, ya lo sé. Pero Dios siempre llama a los que tienen un nivel bajo. ¿Verdad? ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios de este mundo. Porque es por el poder del Espíritu Santo, no por nosotros. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos orar, Señor, que recibamos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Señor, cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, que podamos ser levantados como verdaderos testigos. Si cambiamos nuestra naturaleza, se sanarán nuestras enfermedades. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que sanando vuestra naturaleza podáis recibir la sanidad que necesitáis. ¿Cuántos estáis con problemas físicos? Orar y cambiar vuestra naturaleza. Una naturaleza de evangelio. Si tenemos una naturaleza de evangelio, por el evangelio y para el evangelio, recibirás la sanidad necesaria. Necesito esa sanidad. Necesitamos viajar, necesitamos movernos. Dios te dará la sanidad si la necesitas. ¿Sí o no? Pero para otras cosas, no digo. A lo mejor sí o a lo mejor no. No, el Señor me va a dar la sanidad porque me quiere mucho. Bueno, pues si esa es tu motivación, pues allá tú. ¿Es verdad que te quiere? Sí. ¿Pero por qué te ha dejado caer en enfermedad? ¿Por qué te ha permitido caer en enfermedad? Ah, pues no había caído yo en eso. Ponte delante de Dios. Y Dios te dará la respuesta. Quizás es precisamente para que le busques y cambies tu naturaleza. Y en vez de estar buscando tu propio placer o deleite, estés buscando el interés y el corazón de Dios. Amén. Y cuando tú tienes ese interés y ese corazón, es fácil que Dios te dé la sanidad que tú necesitas. Si cambiamos lo que está grabado, vas a empezar a ver cosas nuevas que nunca antes has visto. Amén. Vas a empezar a ver cosas nuevas que otros no pueden ver siquiera. Vas a ver cosas que otros ni siquiera vieron. José pudo tener un sueño que solamente vio él. Se lo explicó a sus hermanos, no lo entendieron. Su padre se quedó pensando en ello, pero no lo entendieron. Moisés, no podían entender cómo Moisés lo abandonan en medio de un río. No pueden entender esto. Amén. Pero nosotros vamos a entenderlo. La persona que está dentro del Evangelio, os bendigo en el nombre de Jesucristo, son las personas que pueden sanar el futuro. Las que no tienen evangelio lo que van a hacer es estropear el futuro. Léase políticos, sociólogos, etcétera. Estropeando el futuro. Escuchas la televisión ahora y todo es, madre mía, que porque no ha habido los acuerdos, la que se nos viene encima, la crisis, el proceso, yo que sé qué de cosas más. Ese es el futuro que nos están brindando, ya nos están preparando. Es el futuro que nos brindan los políticos, los que deben de solucionar los problemas, nos están metiendo en más problemas todavía. No es hablar de política, es dónde estamos buscando la solución al futuro. ¿Dónde ponemos nuestra confianza en el futuro? Pablo estaba en la cárcel para sanar el futuro,
para traer la sanidad del futuro. Porque en el futuro tenemos que parar los desastres de esta sociedad, los desastres de este mundo. Nadie lo va a poder frenar si no es la Iglesia. Tenemos que traspasar el pacto a la siguiente generación. Tenemos que tomar esta palabra y traspasarla de una manera firme a las generaciones que vienen detrás. Jesús le enseñó esto a los discípulos. Pablo lo sabía. Pablo sabía lo que iba a acontecer, que el templo iba a ser destruido, que poco después, 2 años después de escribir las cartas, iba a haber un gran volcán que iba a destruir Pompeya, toda esa región, iba a haber una gran catástrofe. Sabía de los acontecimientos que iba a haber. Por eso Pablo tenía que predicar el Evangelio en todos los lugares. Ese era el propósito por el cual tenía que encontrarse con César. ¿Por qué? Era la manera y la forma de poder traer sanidad al futuro. No os estáis dando cuenta, vamos a una destrucción segura. El propio Imperio Romano va a caer. Pablo está loco, ¿cómo va a caer el Imperio Romano si es el más poderoso del mundo? Los bárbaros os van a destruir. No pueden creer. Tenemos que frenar los desastres por causa del Evangelio. Roma, un imperio siempre y continuamente en guerra, siempre continuamente llevando los ídolos a todas las partes por donde iban. A todos los lugares donde iba el Imperio Romano, no solamente establecía su poder militar, también su idolatría, sus dioses se expandían por todo el mundo. Había que parar esos desastres. No es solamente la guerra, es la idolatría que se ha llevado y se expandió por todo el mundo. Hay que parar esos desastres. Hay que frenar los desastres. Vas a Latinoamérica hoy. ¿Qué te encuentras en Latinoamérica? ¿Qué te encuentras? Idolatría. Los que venís de allí, de Latinoamérica. ¿Es así o no? ¿Qué tenemos en Latinoamérica? Incluso los dioses que habían en la antigüedad los han traspasado a hoy, los cambian los nombres, pero son los mismos. Estando en Perú, ya sabe lo que pasa cuando uno está en Latinoamérica, estando en Perú, muchos peruanos, en broma, o no, no lo sé. Ay, los gringos, los españoles, que nos robaron la plata. Ay, los gringos, los españoles, que nos robaron el oro. Yo digo, mira, no llevo ni anillo de oro, yo no robé nada. Hace más de 500 años yo digo, todavía no han sanado las heridas del pasado. Pero yo sí vi una cosa. Yo recuerdo en una congregación, dije esto más o menos. Digo, estáis así, no habéis recibido perdón, pero estáis reclamando cosas que no son importantes. Si hay algo en lo cual yo me siento en deuda con Latinoamérica, como español, aunque no estuve en aquella época, es una cosa. No es lo del oro, que eso... Aquí en España también dicen que el oro se lo llevaron a Moscú, el oro de Moscú, se llevaron todo el oro de España a Moscú. Y aquí estamos. Pero sí dije una cosa, lo que sí en todo caso yo pediría perdón, es porque por encima de todo, y lo peor de todo, que dura hasta hoy, es que lo que os llevamos fue la religión y la idolatría. Hasta hoy estáis atados con la religión y con la idolatría. Por eso Latinoamérica fracasa. Porque no tienen evangelio, tienen religión. Llevamos el catolicismo, no el evangelio. Como una nación poderosa como la romana, España, donde llegó, impuso el catolicismo. Filipinas impuso el catolicismo. Desde una punta a otra del mundo, donde estuvo, metió la religión. Por eso tenemos que levantar a los remanentes y frenar los desastres que hemos incluso nosotros favorecido en nuestra historia. Latinoamérica es lo que es por causa de la religión y de la idolatría. Tenemos que parar los desastres. Remanentes, hay que parar los desastres del futuro. Si no, nunca las naciones podrán levantar la cabeza libremente. Siempre habrá problemas. Por eso España no levanta cabeza. Por eso el sur de Europa no levanta la cabeza. Portugal, España, Italia, Grecia, etc. Los países donde creció la idolatría son los países más fracasados y desastrosos del mundo. Mira el norte de Europa, el norte de América, ricos,
qué? Tomaron el Evangelio de Jesucristo. Pudieron sanar su pasado, pudieron sanar su presente, cambiar su naturaleza por causa del Evangelio. ¿Son perfectos? No, ninguno. Pero son diferentes. No tienen el problema de la idolatría. En el norte de Europa todavía, en Finlandia por ejemplo, todavía el Evangelio se predica en los colegios. Aquí somos católicos de toda la vida, y lo primero que quitaron, ¿qué es? La religión. Y hoy en día, ¿qué están haciendo? Quitar el Evangelio. Religión no importa, pero el Evangelio se persigue. Amén. Que podamos cambiar nuestra naturaleza. Tengamos los ojos para ver el futuro, para ver el campo, para saber cómo orar. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre, oramos en el nombre